Bien, muy buenas tardes, damas y caballeros. A mí me place sobremanera estar aquí dándole la bienvenida a este auditorio de la Suprema Corte de Justicia, que una vez más abre sus puertas a la materialización de esta actividad académica. Nos convoca, como de costumbre, la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con su 15º Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y el Congreso número 16, Congreso Internacional número 16, también de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, esta vez de Universitas Fundación. Ambos congresos son en homenaje póstumo a nuestro muy querido profesor, el doctor Joaquín Luciano, para quien de entrada y gentilmente pido en su memoria un minuto de silencio. Muchas gracias. Pueden sentarse. No sé si estamos listos con... Les voy a pedir otra vez de manera cordial ponerse de pie, porque esta vez vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Pueden sentarse. Muy honrada presento a ustedes los integrantes de la mesa que preside esta apertura. Ellos son el honorable juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Nos acompaña también el ministro de Trabajo, distinguido doctor Eddie Olivares Ortega. Ex vicepresidente de la República, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y conferencista de esta noche, el ilustre doctor Rafael Alburquerque. El presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el célebre doctor Héctor Arias Bustamante. Saludamos la presencia de los familiares del doctor Joaquín Luciano. Saludamos también nuestros invitados internacionales, los integrantes del Ministerio de Trabajo, servidores judiciales, amigos de la prensa, señoras y señores, gracias a todos por acompañarnos. Nos distinguen mucho con su presencia esta noche. Y para nuestras primeras palabras de apertura,
llamo a que nos acompañe al honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia con las palabras de salutación, magistrado Henry Molina. En palabras de mi profesor de Derecho Laboral y asesor de tesis, el doctor Héctor Arias Bustamante, el desarrollo del derecho del trabajo en la República Dominicana no se ha debido a una lucha de clases, sino a la labor de una comunidad de grandes laboralistas. Y esa verdad resume la relevancia de este Congreso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor acompañarlos en esta 15ª edición del Congreso Nacional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Un espacio que siempre he sentido como propio, por historia, por convicción y por compromiso con la justicia social. Un saludo fraterno a mis compañeros de la Suprema Corte de Justicia, que todavía no llegan y espero que lleguen pronto. Aprovecho para saludar a personas muy queridas por mí, al ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, al ministro de Trabajo, Eddie Olivares Ortega, al presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, mi profesor, el doctor Héctor Arias Bustamante, y al doctor Óscar Hernández, miembro del número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. A las juezas y jueces del orden laboral, a los académicos y litigantes, a los dirigentes sindicales y empleadores y a los estudiantes que hoy nos acompañan. Su presencia reafirma el valor de este Congreso, un espacio que durante 15 ediciones ha sostenido un diálogo técnico, reflexión crítica y cohesión académica. Esta edición se dedica al doctor Joaquín Luciano, un maestro en el sentido más profundo. Formó generaciones, sembró rigor y elevó el derecho laboral dominicano a una claridad que aún perdura. Su legado vive en nuestras aulas, en nuestra jurisprudencia y en la conciencia jurídica del país. Recordarlo hoy es honrar a un jurista íntegro, a un académico ejemplar y a un dominicano comprometido con la dignidad humana. A propósito, permítanme saludar a mi tía Nercia Marmolejos, que está aquí presente y que quiero que todos le tributemos un aplauso. Tanto el derecho del trabajo como la seguridad social tienen raíces que superan lo estrictamente jurídico, anclándose en el pensamiento ético y social de la humanidad. Hace más de un siglo, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia al declarar que el trabajo humano no es una mercancía, sino una expresión de la dignidad inalienable de las personas, exigiendo un salario justo y la intervención del Estado para proteger al obrero de la explotación. Esta visión que prioriza al trabajador sobre el capital es el germen moral del derecho del trabajo moderno y la seguridad social. Esta premisa ha sido reafirmada y ampliada en el tiempo, siendo cristalizada recientemente en una carta apostólica, Unite Fidei, Unidad en la Fe, del Papa León XIV, quien insiste en que el amor hacia los más pobres y vulnerables no es un acto de caridad, sino una demanda radical de justicia social. Esta línea de pensamiento establece un principio fundamental que nos convoca hoy. Toda legislación, todo proceso y toda sentencia en el ámbito laboral y de la seguridad social debe partir no del beneficio económico o la eficiencia productiva, sino de la dignidad humana del sujeto que debe proteger.
Solo honrando ese principio funcional logramos que la justicia laboral sea en efecto un verdadero motor de equidad y desarrollo integral. Por esto defendemos y promovemos una justicia al día, una justicia que garantice la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas. Este pensamiento también encuentra coherencia en nuestro Código de Comportamiento Ético en el Poder Judicial. Actuar con integridad, con trato digno, con transparencia y con la disposición de servir al prójimo, sobre todo a quienes más los necesitan. El derecho laboral encarna esos valores con claridad y coherencia, porque ningún avance económico es verdadero si no mejora la vida de quienes trabajan. La justicia laboral se mide en derechos otorgados, en mejores condiciones de vida para los trabajadores, en la igualdad del trato a las partes y en la dignidad que resulta de una decisión. Aquí se refleja cuando valoramos a quienes sostienen el país con su esfuerzo diario. Lo que hemos hecho desde el Poder Judicial ha impactado positivamente la justicia laboral. Más de 1.600 usuarios de esta materia han tramitado digitalmente sus distintos casos desde mayo de este año. El 100% de los tribunales de la jurisdicción laboral están habilitados para tramitar por el portal de acceso digital. Y como resultado de esto, el 60% de los casos laborales que entraron en este mes lo hicieron digitalmente, desde las oficinas de los abogados. Más de 333 audiencias se han realizado de manera virtual en esta materia en este año. Hemos puesto a disposición de todos y todas el más grande acervo jurídico en materia laboral, con más de 35.182 sentencias de todas las instancias disponibles en la Juriteca de la Escuela Nacional de la Judicatura. Por último, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia logró eliminar la mora histórica. Todo esto guiado por una premisa: las herramientas digitales no sustituyen al juez y menos al juez laboral, quien requiere un trato directo con las partes involucradas en el proceso por el sentido social de la labor que hace. Las finalidades de estas herramientas es facilitar su trabajo, permitiéndole escuchar mejor, ponderar mejor, actuar mejor y proteger mejor. El derecho laboral es una materia viva. Requiere actualización constante, análisis comparado y una comunidad jurídica activa que cuestione, enseñe y mantenga vivo el espíritu protector. Por eso, este Congreso no es solo un evento académico, es una plataforma que contribuye a su mejora continua. El Plan Justicia del Futuro 2034, construido con más de 3.000 voces del país, define la ruta estratégica del sistema judicial para la próxima década. El camino que lleva a la humanidad, impulsado por la inteligencia artificial, nos exige pensar en este nuevo cambio civilizatorio en la justicia laboral del futuro. Este futuro no es solo digitalizar papel, es cambiar el paradigma del proceso. Y los provoco, y me atrevo a provocarlos. Imaginen, no para 10 años, imaginen que muy pronto, con la interoperabilidad plena entre instituciones, el proceso de recaudación de medios de prueba se facilitará radicalmente. Las partes ya no tendrán que buscar los documentos o pruebas, sino que las instituciones del Estado los pondrán a aportar o tener en línea para toda la transparencia de todos. ¿Por qué los ciudadanos tienen que ser mensajeros del sistema de administración de justicia? El juez podrá disponer de todos los documentos requeridos de la base legal aplicable e incluso podrá tener una propuesta inicial de decisión para ser discutida con las partes, basado en los precedentes y el debido proceso. Esto nos podría llevar a un nuevo modelo de audiencias. El juez frente a las partes podrá conversar con ellas sobre lo que ya tiene en la plataforma digital
y que las partes ya han podido ver, incluyendo el interesado, y con base en eso emitir una sentencia en tiempo oportuno, pudiendo hacerlo el mismo día. Este modelo no solo brinda la respuesta rápida que el ciudadano busca cuando acude a la justicia, sino que también potencia dramáticamente los acuerdos entre las partes y reducir la incertidumbre probatoria legal. El sistema tiene que resolver más casos por acuerdo que por litigios pura y simplemente. Esto, por supuesto, nos obliga a cambiar las competencias de los actores del proceso laboral. En vez de formarse primariamente para el litigio, se formarán para el acuerdo, la negociación y la conciliación efectiva. Pero este salto requiere la cooperación y transparencia total de todas las instituciones del Estado. Lo que hacemos hoy con la digitalización de nuestros expedientes y el Plan Justicia del Futuro 2034 es una preparación estratégica para ese futuro. Estamos construyendo la infraestructura digital y cultural institucional que exige esa justicia del futuro. Queridas y queridos participantes de este seminario, de este congreso, la justicia laboral no es solo una rama del derecho, es uno de los espejos de la democracia y del desarrollo de nuestro país. El trabajo sostiene la dignidad y la justicia, honra su nombre, únicamente cuando protege a quienes más lo necesitan. Esa convicción me acompaña hoy como servidor público y como presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque un país fuerte necesita una justicia laboral fuerte que garantice la dignidad de sus trabajadores. ¿Estamos preparados para construir esa justicia del futuro? En el Poder Judicial sí lo estamos. ¿Y ustedes están preparados? Espero que sí, porque lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora nos disponemos a escuchar también las palabras de bienvenida del ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares Ortega. Él con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Honorable magistrado y amigo querido, doctor Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mi queridísimo profesor Héctor Arias Bustamante, maestro a quien le tengo un cariño también muy especial. Y ya Luis Henry lo decía por nosotros, las enseñanzas en esa etapa tan interesante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de profesores como el doctor Héctor Arias Bustamante, nos sentó la base para vincularnos y amar y sentir el derecho del trabajo. Querido maestro, el doctor Rafael Alburquerque, un gran honor compartir este espacio, un orgullo para todos compartir no solo la condición de dominicanos, sino de la profesión que ejercemos del derecho con una figura tan querida y distinguida como el doctor Alburquerque. Bienvenido, el doctor Oscar Hernández, de la Fundación Universitaria y miembro de la Academia Iberoamericana. Un placer. Doña Nélcida, Javier, magistrados, amigos, profesores, miembros de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, invitados especiales, muy buenas tardes.
desde el ministerio valoramos profundamente esta iniciativa de la asociación de mantener este evento tan significativo durante 15 jornadas parecidas a las que celebramos esta tarde, y sobre todo que se produce en un momento en el que estamos en la etapa final de la discusión de la reforma del Código de Trabajo, de saltar de la reforma más emblemática de la historia del derecho laboral, la de 1992, a una reforma que nos colocará en el siglo XXI. Y ya es tiempo, porque estamos finalizando este año, el primer cuarto del siglo XXI. Y por lo tanto no existe ninguna justificación para que no se haya producido la reforma que nos sitúe en el siglo XXI. De manera que este evento tiene un papel muy importante en el debate sobre la reforma del Código de Trabajo y su salto hacia el siglo XXI. Pero también el hecho de que a partir de la reforma del Código de Trabajo que se producirá en la actual legislatura, entonces entra una etapa de una gran importancia y en la que la asociación va a jugar un papel muy importante, porque será un debate intenso, un debate que tendrá una relación con cada uno de los dominicanos y las dominicanas, que es la reforma del sistema de seguridad social. Y la aprobación del código, de la reforma del Código de Trabajo, va a marcar el inicio del debate profundo sobre la reforma de la seguridad social. Y en este evento se va a discutir sobre los dos temas: el derecho del trabajo y la seguridad social. De manera que se trata de un congreso que tiene una trascendental importancia para el futuro del trabajo y la seguridad social, y en consecuencia de interés para todos los dominicanos y dominicanas. En ese sentido, esta convocatoria, en la que participan abogados en ejercicios del derecho laboral, fundamentalmente, académicos e invitados internacionales, es altamente oportuna. Trabajamos precisamente con el propósito de que la reforma se sintonice con el tiempo que nos ha tocado compartir en lo relativo al derecho al trabajo. Que como nos enseñan los mejores tratadistas, nació para adaptarse, para corregir desigualdades, para ordenar las relaciones productivas,
y para servir de puente entre el progreso económico y la dignidad humana. Por eso no se trata de un congreso sencillamente académico, sino de una oportunidad que debe servir para reafirmar los pilares que sostienen la convivencia laboral y para anticiparnos a los retos que inevitablemente están por venir. Ya decía el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia que no se trata solo de litigio, sino que se trata de un tiempo en el que el objetivo debe ser procurar acuerdos. Y el derecho laboral tiene una vinculación muy especial con la conciliación de los conflictos. No solo porque es saludable para el sistema de justicia, sino también porque es un facilitador de soluciones en tiempo oportuno. Y ya nosotros estamos trabajando en la preparación de la escuela de mediación, que va a servir precisamente para hacer realidad ese propósito. Y la mediación es tan importante como la litigación, solo que cada una tiene su propio camino y su propia solución que al final de cuentas conduce hacia la garantía de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, trabajamos de la mano de los diversos sectores, con el sector sindical, el sector empleador, los expertos de la academia y con la comunidad jurídica especializada, para avanzar hacia un sistema laboral en el que se produzcan tres elementos que son fundamentales: la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, incluyendo, por supuesto, la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la flexibilidad inteligente y competitiva, que también contribuya para que las empresas se adapten a los cambios del mercado y a la innovación tecnológica. Y un tercer elemento importante, que es el relativo al fortalecimiento de nuestras instituciones laborales, para que respondan a las exigencias del mercado del trabajo dinámico. Y la seguridad social entra también en su propia fase de transformación. Solo que en el caso de la seguridad social tenemos desafíos que no pueden esperar. Y cuando hablamos de la cobertura de la pensión, es uno de esos que debemos afrontar y debemos procurar colocar dentro de la realidad que va a reclamar, y desde ya lo está haciendo, la sociedad, para que la seguridad social se siga fortaleciendo. Y en ese sentido, la reforma urgente también de la seguridad social, que debió producirse en el año 2011-2012 y que sin embargo ya estamos en el 2025, estamos hablando de 24 años,
y es un sistema de seguridad social que se ha mantenido intacto desde el momento de su puesta en vigencia. Y por lo tanto, es una reforma urgente y que va a jugar un papel fundamental para los próximos, el porvenir de nuestro país. El país necesita que ese conocimiento, la experiencia y la visión crítica de los laboralistas continúen iluminando los procesos de reforma. La jurisprudencia especializada y el diseño de políticas públicas que garanticen un sistema más inclusivo, más sostenible y más cercano a los ciudadanos. Quiero desearle muchos éxitos en este Congreso, reconocer la importancia que juega la asociación y valorar el aporte del derecho laboral para la paz laboral, que es fundamental para la paz social. Y esa paz social es lo que motiva que hoy la República Dominicana sea uno de los países que representan la mejor oportunidad para la inversión extranjera. Y es una muestra de la trascendencia que tiene el derecho laboral para el desarrollo de una nación. Estamos hablando de un país que hace más de 40 años que no se produce una huelga general laboral, algo verdaderamente impresionante, y que es un reflejo de la seguridad y un reflejo también de la madurez de los actores fundamentales. Muchísimas felicidades, muchos éxitos, que este Congreso sea un faro de luz para el porvenir reformador de la República Dominicana. Muchas felicidades. Bien, muchas gracias al ministro de Trabajo, doctor Eddie Olivares. Ahora llamo con otras palabras al doctor Oscar Hernández, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y miembro también de Universitas Fundación. Adelante, doctor. Señor doctor Héctor Arias Bustamante, presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, entidad organizadora de este Congreso. Señor doctor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor doctor Luis Miguel de Camps, ministro del Trabajo. Señor doctor Rafael Albuquerque. En primer lugar, quería pedir excusas porque no llegué oportunamente a la instalación del Congreso. En la vida uno tiene situaciones afortunadas y situaciones desafortunadas. Ayer, cuando vine a Venezuela, tuve una situación afortunada. La única línea aérea internacional que estaba volando era Copa, en la cual me vine yo de Maiquetía hasta Santo Domingo. Y si fue afortunado volar en la única línea que estaba volando en ese momento, creo que fue desafortunado el tomar el único taxista despistado que hay en Santo Domingo.
le dije que me llevara a la Suprema Corte de Justicia y me llevó al Palacio de Justicia. Y estaba todo perdido. Afortunadamente, mi amiga Bielka Morales, que es una mujer muy oportuna, en ese momento que un hombre estaba perdido, lo llamó y le explicó cómo llegar. Bien, pero aquí estoy, que es lo importante. La Fundación Venezolana Universitas, que me honro en representar esta tarde, desde hace varios años viene realizando una intensa labor de colaboración con diversas entidades dominicanas en el campo del estudio y promoción del derecho del trabajo y la seguridad social. Por otra parte, para mí hoy es particularmente grato el poder participar en el merecido homenaje que se rinde a la memoria del ilustre laboralista dominicano y querido amigo Joaquín Luciano. Nos reunimos hoy en este importante evento para discutir sobre los temas actuales que gravitan en el derecho del trabajo, impactado por la presencia de la innovación tecnológica, del cambio climático y de las nuevas formas de organización del trabajo. Este año, como en el año pasado, se presta especial atención al actual proceso de reforma laboral en la República Dominicana. Un análisis de tal proceso no puede prescindir de considerar el significado que tuvo el Código de Trabajo que actualmente se trata de reformar. La historia de la República Dominicana ha sido particularmente violenta. La invasión haitiana, la guerra que condujo a la independencia efímera, la reanexión a la corona española y la consecuencial guerra de independencia, las contiendas civiles ocurridas durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, la sangrienta dictadura trujillista, la invasión de los Estados Unidos, son hitos que marcan un convulsionado proceso histórico. La transición dominicana a la democracia no fue fluida ni fácil. Estuvo acompañada de una constante conflictividad social y se caracterizó por una curiosa mezcla de autoritarismo y apertura democrática. A finales de la década de los 80 y principios de los 90 se realizaron lentos, difíciles, pero a la fin fructuosos intensos de concertación social. Necesario es recordar el importante papel de mediación jugado por la Iglesia Católica y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con la perseverante actuación en este campo del recordado Monseñor Agripino Núñez. Las presiones sociales, y muy particularmente la de organizaciones sindicales internacionalistas que promovieron sanciones económicas en la República Dominicana por desconocimiento de derechos laborales, influyeron para que el gobierno conservador de Balaguer accediera a decidir una comisión de notables juristas, dos de los cuales nos honran con su presencia en este Congreso, mis queridos amigos Rafael Alburquerque de Castro y Milton Ray Guevara. El tercero, el insigne laboralista y eximio poeta Lupo Hernández Rueda, es representado en este Congreso por sus hijos y nietos, que continúan la trayectoria del fallecido maestro. Pero la elaboración del Código no fue un proceso únicamente técnico-jurídico, sino que formó parte de la concertación social. Difícil fue armonizar los intereses de organizaciones de empleadores y de trabajadores en un país no habituado al tripartismo. Pero prevaleció la perseverancia de los impulsores del diálogo social y después de prolongadas discusiones con participación no solo de interlocutores sociales dominicanos, sino también de la OIT y de asesores extranjeros, entre los cuales tuve el honor de figurar, el milagro se produjo. El Congreso de la República en 1992 aprobó un Código del Trabajo que contó con la aprobación mayoritaria de los sectores interesados. La prolongada vigencia del Código y el cambio operado dentro de la dinámica de las relaciones laborales en la República Dominicana dan fe de las bondades de este instrumento. Durante estos 33 años, República Dominicana ha experimentado un notable progreso político, económico y social. Como en todo país,
este proceso ha vivido fallas y aspectos negativos. Personalmente, con la objetividad que proporciona la visión de un observador externo que ha visitado frecuentemente el país, puede constatar que estoy en un país diferente, positivamente diferente de aquel que visité por primera vez en 1985. Me permito hacer estas consideraciones para relevar que en este momento, cuando se está debatiendo la reforma de la legislación laboral dominicana, los factores que la debaten deben tomar en cuenta la experiencia de entendimiento social vivida en los años 90. Si se quiere lograr una legislación laboral que se actualice, sin desmejorar los logros obtenidos por la norma vigente, que tenga eficacia y vigencia práctica y que logre una permanencia que favorezca la estabilidad del mundo del trabajo, hay que caminar por las vías del diálogo y del entendimiento social. Efectivamente, el proyecto de reforma contiene temas que mejoran la legislación vigente y que han sido objeto de conversaciones y de acuerdos de actores sociales con la eficiente mediación de las autoridades del trabajo. Hay otros puntos álgidos en los cuales no se ha llegado a un acuerdo. Algunos sustantivos como el tema de la cesantía y otros adjetivos como el tema de las limitaciones existentes para ejercer el derecho a apelación. En relación a estos puntos, también se puede llegar a un acuerdo. Es de señalar que para que un proceso de concertación social se lleve a cabo con éxito, se necesitan cumplir con algunos requisitos que esbozaré brevemente. Primero, la existencia de un clima de libertades políticas que permite el ejercicio pleno de la autonomía colectiva por parte de las organizaciones profesionales. Segundo, la existencia de unas bases mínimas de acuerdo político y estabilidad institucional. Tercero, que tanto el gobierno como los trabajadores y los empleadores tengan una actitud realmente favorable a la concertación. Cuarto, que las partes del sistema de concertación social deben estar en posesión de una información adecuada, no solo de los puntos específicos comprendidos en los acuerdos, sino también en el entorno político, económico y social en que ésta se desenvuelve. 5. Las organizaciones profesionales participantes en el proceso de concertación deben ser fuertes, suficientemente representativas y preferentemente centralizadas o con un grado importante de centralización. 6. Las partes deberían seguir una metodología adecuada para lograr resultados efectivos en el proceso de concertación. Pienso que en general buena parte de estos requisitos están bastante cumplidos en República Dominicana. Sin embargo, mi personal impresión es que mientras la organización de los empleadores es bastante sólida, no ocurre lo mismo con la organización de los trabajadores, representadas por varias centrales que no siempre actúan coordinadamente y que en general tienen un porcentaje más bien bajo de afiliación. En todo caso, lo fundamental para concertar es la voluntad de hacerlo. No puede haber concertación si cada una de las partes va a la mesa de negociación con intención de imponer su voluntad a la otra. Concertar es transigir, es hacer concesiones mutuas. Espero que esta actitud prive entre interlocutores sociales dominicanos y que puedan resolverse por acuerdo los puntos que quedan pendientes en la reforma laboral. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del doctor Hernández y ahora concluimos nuestras palabras de salutación con el presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el doctor Héctor Arias Bustamante. Adelante, profe. Muy buenas tardes. Señor doctor Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Señor doctor Eddie Olivares Ortega, ministro de Trabajo. Doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y maestro del Derecho del Trabajo. Doctor Óscar Hernández, presidente de la Fundación Universitas. Distinguidos invitados internacionales y nacionales que nos distinguen, con la presencia y la participación que tendremos esta tarde del
15 Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y el 16 Congreso Internacional de la Seguridad Social en nuestro país. Señoras y señores, estimados y estimados, este día nos convoca en este magno auditorio para iniciar los trabajos de estos dos importantes cónclaves. Los temas a debatir son, sin lugar a dudas, los que más concitan actualmente los mayores debates en el ámbito del derecho del trabajo. Hablamos de las doctrinas actuales en nuestras altas cortes, entre ellas el interés casacional, la lealtad procesal, el test de motivación, todas ellas a cargo de acreditados expositores. Otro de los temas a tratar es el referente a la transformación digital de los procesos. Este sorprendente avance que hace de que de golpe asistamos a los procesos en ausencia de papeles y expedientes físicos, llegando incluso a tener el expediente en la pantalla de nuestro computador, sin descartar que en un futuro cercano asistamos a los tribunales solo con una laptop o con una tablet. Otro de los temas que serán tratados en esta jornada de derecho laboral es el referente a la salud mental y los efectos en las relaciones de trabajo. Se trata de un fenómeno que irrumpe a partir de la pandemia del COVID-19 en las relaciones de trabajo y que será tratado por un especialista de la conducta humana, una abogada en ejercicio y una juzgadora. Otro de los temas a ser discutido es el relativo a la crisis climática y su impacto en las relaciones de trabajo y la justicia laboral. Un tema impensable en tiempos pasados, pero hoy con una incidencia tal que el mundo laboral quedará sorprendido al escuchar a sus formidables expositores. Otro de los temas a tratar en el Congreso es el relativo a la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones de trabajo. Es el tema presente en cualquier aspecto del saber, al que no escapa el mundo de las relaciones de trabajo. En este debate contaremos con excelentes expositores, tanto nacionales como internacionales. Otro de los temas de actualidad es el trabajo en plataformas digitales, que concita el interés de todos. En esta ocasión tendremos la participación de las partes involucradas en esta nueva forma de prestación del servicio. De esa discusión seguro que sacaremos interesantes conclusiones. Las conferencias magistrales en el presente evento estarán a cargo del doctor Rafael Alburquerque, del doctor Milton Ray Guevara y del magistrado Manuel Herrera Carbucia. El honorable senador Rafael Barón Duluc, presidente de la comisión senatorial que conoció el proyecto de reforma al Código de Trabajo, el cual actualmente se discute en nuestro Congreso, nos disertará sobre las peculiaridades, sobre las interioridades y contenido de dicho proyecto. Finalmente, el proyecto de reforma al Código de Trabajo será discutido en sendas mesas redondas con la participación de actores directos en dicho proyecto de discusión. No quisiera yo terminar mis palabras sin dejar de manifestar el agradecimiento de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y en el mío propio al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina Peña, por el decidido y efectivo apoyo brindado a la feliz celebración no solamente de este Congreso, sino de todas las actividades que ha celebrado nuestra Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo, brindando apoyo, colaboración y permitiendo la participación, como es costumbre en esta disciplina, que los magistrados jueces participen y debatan los temas de interés común. Nuestro agradecimiento por igual al doctor Eddie Olivares Ortega, ministro de Trabajo, por su incondicional y decisiva colaboración con la celebración de este evento como de otros que hemos celebrado.
Desde luego, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para rendir un merecido homenaje a una persona querida y respetada dentro del ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Él fue expresidente de nuestra Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo, cuya humildad muchas veces no dejaba ver la extraordinaria formación y condiciones de jus laboralista que poseía. Un conocedor como pocos del derecho colectivo del trabajo, poco desarrollado, poco ejercido en nuestro medio. Esa partida de ese gran ser humano, una partida de tiempo, creo que aún nos duele a todos nosotros. Hablo del amigo, del colega, del inolvidable Joaquín Luciano. Y agradezco profundamente la presencia de sus familiares aquí. Con Joaquín Luciano tuve una relación muy particular, que muchos no lo creían. En el ámbito del derecho colectivo del trabajo, participamos en las más importantes negociaciones. Mire, yo no puedo seguir hablando. Yo lo lamento cuando recuerdo a ese amigo y compañero. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con el permiso de ustedes, pido a los integrantes de la mesa principal ponerse de pie para que hagamos la foto oficial del evento. Vamos a ponernos delante, por favor. Presentamos formar excusa al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien por compromisos institucionales deberá retirarse. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Agradecemos también al ministro de Trabajo por habernos acompañado, al igual que el presidente de la Suprema debe retirarse. Muchas gracias, doctor Eddie Olivares. Sí, señor. Sí, señor. Bien, y como les comenté al inicio de... Vamos a esperar que... Como les había comentado al inicio de mis palabras, los congresos este año están siendo celebrados en un homenaje póstumo muy merecido a nuestro querido maestro Joaquín Luciano. Comparto el sentimiento del doctor Héctor Arias Bustamante, porque la humildad y la sencillez que caracterizaban al profesor realmente es para eso, para que uno
cuando lo recuerde tenga ese tipo de sentimiento. En esta parte del programa vamos a rendir honor a su trayectoria profesional y a su legado en el derecho del trabajo y de la seguridad social con la marcada modalidad de las relaciones colectivas de derecho del trabajo, como también decía nuestro profesor Héctor Arias Bustamante. Para una primera parte de este homenaje en honor al doctor Joaquín Luciano, vamos a llamar al licenciado Javier Suárez para que nos hable de su biografía, por qué no de su trascendencia en esta área del derecho del trabajo. Él con ustedes. Muchísimas gracias. Pido, primero que voy a hacer antes de saludar a la mesa, es pedir disculpas, porque esto para mí, como cuando le decía a Nelsida, es un trago bastante amargo. Así que me van a perdonar ciertas cosas. Profesor Rafael Alburquerque, querido profesor y ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la República, doctor Héctor Arias Bustamante, presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me toca a mí leer la biografía profesional de quien fuera en vida llamado Joaquín Antonio Orlando Luciano López. Muy pocos sabíamos que Joaquín tenía 3 nombres, y mejor conocido como Pochocho. El licenciado Joaquín Antonio Orlando Luciano López fue una de las figuras más respetadas y consagradas del derecho laboral en la República Dominicana. Su vida estuvo guiada por la dedicación al estudio, la enseñanza, la justicia social y el servicio a los trabajadores, valores que marcaron profundamente su trayectoria profesional y humana. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos, complementando su formación con estudios de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde sus años de formación temprana ya despuntaba su vocación por el análisis jurídico y su sensibilidad hacia los temas sociales. Su aporte en la docencia fue amplio, serio y trascendental. Fue profesor del Derecho de Trabajo 1 y 2 en Uniremos y profesor de Derecho Colectivo de Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante varios años formó parte del cuerpo docente del posgrado del Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, Recinto Santiago, donde impartió la cátedra de Derecho Colectivo. Su magisterio también alcanzó la maestría de UTESA, Recinto Santiago, y llegó a ser profesor invitado en UNAPEC y UNIBE, donde compartió su vasta experiencia y su visión profunda del derecho laboral. En su juventud también impartió contabilidad en el Centro de Estudios Comerciales Articiencia entre 1980 y 1984. Su trayectoria laboral inició en la Antillana Comercial, y aquí me van a permitir que luego demandamos en la oficina, donde culminó como auxiliar de contabilidad para luego desempeñarse en el Centro de Rehabilitación. Desde 1984 ejerció de manera ininterrumpida en los tribunales laborales del país, mostrando una ética intachable y un compromiso constante con la justicia social. En el año 1992 asumió con honor y responsabilidad la presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional en calidad de suplente transitorio. Este hito perduró en la historia, pues fue el primer juez que conoció casos bajo el nuevo Código de Trabajo, la Ley 1692, marcando un precedente en la jurisdicción laboral dominicana. En 1995 fortaleció su presencia en el ámbito técnico mediante el curso de Estadísticas del Trabajo realizado en Washington, D.C., en el Departamento de Estadísticas de Trabajo. El licenciado Joaquín Orlando Luciano López dejó también un importante legado intelectual. Fue autor de artículos en revistas y periódicos sobre temas laborales, sociales y de protección al consumidor, un tema que lo apasionaba bastante. Participó como expositor en seminarios, talleres, jornadas y congresos sobre derecho laboral, seguridad social y el derecho al consumidor. Fue colaborador en la revista Atajo
y ocupó la jefatura de redacción del Boletín Laboral Mensual, Adal Informa, quien creo que nosotros en la oficina éramos de los primeros que lo leíamos. Pues llegaba allá y siempre me decía, búscame cualquier error, Javier. Y siempre estaban también al final sus poesías, que nunca la dejaba en el boletín. Entonces, viendo la fortaleza profesional de él en torno a las artes también. Con Adal Informa, contribuyendo así al desarrollo y difusión del pensamiento jurídico laboral. En su vida gremial desempeñó con responsabilidad y honor diversos cargos de liderazgo. Fue tesorero del Colegio de Abogados de la República Dominicana, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas ADAL, también presidió la Fundación por los Derechos del Consumidor, Fundecom, así como las cooperativas de los trabajadores de la Antillana Comercial y el Centro de Rehabilitación. Fue además secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Antillana Comercial y, como no, fue pasado presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El licenciado Joaquín Antonio Orlando Luciano López, alias Pochocho, el Juaco para mí, dejó un legado imborrable. Su vida estuvo marcado por la rectitud, el compromiso inquebrantable con la justicia, la docencia apasionada y la defensa permanente de los derechos de los trabajadores. Su recuerdo perdura en las instituciones que sirvió, en los estudiantes que formó, en los colegas que lo admiraron y en las causas que abrazó con convicción. Su ejemplo continúa siendo luz y referencia para las futuras generaciones de juristas y defensores del derecho laboral en la República Dominicana. Y como no, para mí es un gran honor dar estas palabras en nombre de mi querido Juaco, aquí delante de sus hermanos, de su esposa, de grandes amigos de él, que compartimos muchísimos años de vida. Joaquín creo que me vio prácticamente nacer. Es, como decía, un trago bastante amargo. En mi vida pensaba que después de caminar y camellar tanto con Félix y Joaquín en Don Bosco iba a llegar a este día tan es triste, pero también incomprendido por mi mente, pero lamentablemente así es la vida. Lo único que le quiero dejar dicho por último es que recordemos a Joaquín como el gran ser humano que era. Joaquín nunca tenía la cara entruñada, nunca. Siempre tenía una sonrisa para todo el que llegaba, nunca un ápice de maldad, y verdaderamente un gran ser humano que va a ser extrañado siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Se suponía que esta era la parte profesional y el legado del derecho y que la emotividad venía ahora con sus familiares, ¿verdad? Pero es indiscutible todo el que se refiere al profesor y que habla de esos rasgos que exhibía cotidianamente, esa humildad, esa ética, esa humanidad. Paz a su alma. Esta segunda parte de este reconocimiento tiene que ver con su vida personal, como les decía, con aquellas anécdotas que pudieran contarnos sobre su día a día en la oficina y con aquellos rasgos que más lo definían. Para eso yo llamo a la licenciada Sonia Marmolejos. Javier les repitió varias veces el apodo del profesor. Entonces, ustedes saben todos que regularmente en nuestro círculo íntimo siempre hay un sobrenombre, un apodo, pero el del profesor como que es bien para la gente de él. Ustedes oyeron, ¿verdad? Pochocho. Adelante, Sonia. Ese apodo obedece al hermano que está por ahí, Enrique, que fue que le decía, es precioso, ¿eh? Precioso. Entonces él no sabía decirlo y decía Pochocho. Entonces ya saben de dónde viene.
Buenas noches para la mesa de honor, el distinguido Rafael Alburquerque y mi maestro Héctor Arias Bustamante. Para mí es un honor estar en esta noche dando las palabras correspondientes a lo que era Joaquín a nivel de la oficina. Javier sabe bien, Heuris que está por ahí, Miriam, Carolina, Francis. Dimensionar a Joaquín en su faceta profesional como jefe, guía, mentor, compañero de trabajo y abogado en ejercicio es una tarea que podía compararse a aquellos exámenes que le daban a los estudiantes un papel ministro. ¿Usted se acuerda, profe, verdad? Para que escribieran ahí esas preguntas que le hacían los profesores. Tenía uno que idearse muchas cosas si no tenía en la mente de lo que le estaban preguntando en ese momento. Fue un ser peculiar, tan único, que resulta imposible encerrarlo en definiciones. No cabía en moldes. Como jefe, aunque dominaba plenamente cada situación, jamás avasallaba. Con paciencia orientaba, explicaba y hacía comprender sus decisiones. Era ágil de mente, sagaz en sus conocimientos. Se entregaba a cada caso. Eso era un amor que él cogía para cada demanda. Me van a disculpar los jueces que nos acompañan, pero yo voy a decir lo que siempre le decía, por aquello de las anécdotas. Él se enamoraba de los casos y me decía, se acercaba y me decía, mira, este caso sí que va a estar bueno. Mira, por aquí vamos a sacar, esto está bien, léela para que tú veas. Entonces yo la leía y yo le decía, oye, pero qué demanda tan buena esa, Joaquín. Ojalá que encuentres juez para ella, ¿oíste? Y se moría de la risa. Al iniciar cada demanda o cada defensa, dependiendo de dónde se encontrara, retomaba siempre a la fuente, a la ley, a la doctrina, a la jurisprudencia. Nunca, señores, nunca comenzó una demanda sin volver a leer lo que decía el artículo del código. Eso es una cosa increíble. Yo le decía, pero tú te sabes eso. Me decía, no, hay que leerlo porque esto es como la Biblia. La Biblia, cada vez que tú la lees, ese artículo te dice, ese versículo te dice una cosa diferente. Así mismo es el código. Incluso he ejercido en algunos pueblos de este país que un artículo es diferente para un abogado y para el otro. O sea, lo leemos las dos partes. Y el abogado que defiende a una de las barras dice, no, magistrado, porque aquí dice tal y tal cosa. Y del otro lado yo digo, no, magistrado, a mí me dice que eso es tal y tal cosa. Y era así la cosa. Entonces, ese cuidado inmaculado lo caracterizaba incluso en lo cotidiano. Respondía personalmente cada llamada o cada mensaje que le llegaba de cualquier cliente. No importaba que fuera quien fuera y de dónde estaba llamando. Siempre devolvía la llamada y mantenía a los clientes informados en todo momento. O sea, acababa una audiencia y si no era él que iba, así llamaba y decía, Sonia, ¿qué pasó en tal audiencia? Francis, ¿qué pasó en tal audiencia? ¿Para cuándo la fijaron? Inmediatamente llamaba al cliente y le decía. Y a nosotros, vivía peleando con nosotros, diciendo, llamen a la gente y díganle lo que pasó con su caso. Porque la gente hay que decirle, porque si no comienzan a protestar y a inventar historias. Entonces eso era una cualidad que yo no sé cómo era que él manejaba ese asunto. Era una cosa extraordinaria. Tenía una mente prodigiosa, capaz de abarcar desde el aspecto más intrincado de una ley, porque ese señor leía, mira, una cosa increíble, era voraz, hasta el más insignificante pormenor, se lleva esos puntos, esas comas, todos esos signos de puntuación, eso era una cosa terrible, era un corrector de estilo impenitente. En los tribunales era de armas tomar, maestro, el hombre no era fácil, no dejaba cabos sueltos. Actuaba con una mesura, pero con una firmeza y con la precisión necesaria para demostrar el punto de vista que él tenía. Yo recuerdo en un caso, ojalá que no haya ningún abogado contrario en ese momento aquí, que había un testigo en un caso en La Romana y el testigo estaba en la sala de audiencia. Cuando el testigo declaró que era de la contraparte, del empleador, salió. Y al salir, él se dio cuenta que le estaba relatando al otro testigo lo que había dicho para que no hubiera contradicción. Y se dio cuenta y una vez se lo dijo al magistrado. Y el magistrado mandó
a encerrar el testigo en otro lado para que no se contaminara con la información que había dado el otro. Un rasgo fundamental que siempre lo distinguió fue su simpatía, como decía Javier. Esa aura de buen humor que nunca se perdía. Eso era una cosa increíble. Era un profesional completo al que se le podía y se acudía. Había casos, señores, que eso no se puede ni decir, en que habían colegas que tenían un caso y que eran contrarios y le consultaban con otro nombre del caso para ver qué le sacaban a él, y a veces él hasta le decía, sabiendo él que era del caso de él que le estaban consultando, pero siempre brindaba una respuesta o una solución a cada situación que le planteaban. Como ser humano fue excepcional. Cuánta cultura, cuántos conocimientos, cuánta bondad, señores. Bonomía es sin duda una palabra que lo describe a la perfección. Amable, sencillo, solidario, compasivo y profundamente honrado. Yo no había visto una persona más honesta que Joaquín. Él deja un legado imborrable. Su vida estuvo marcada por la rectitud, por un compromiso inquebrantable con la justicia, como decía Javier. Una pasión permanente por enseñar. Y en nuestras mentes y en nuestros corazones siempre va a estar vivo. Lo recordamos con todo ese amor, con todo ese afecto. Le invoco cada vez que voy a realizar cualquier tipo de actuación procesal y me responde. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, la asociación ha querido, en un símbolo material, dejar plasmado este momento, que sea algo tangible. Y es por ello que queremos entregar una placa de reconocimiento póstumo en manos de la señora Nélcida Marmolejos, a quien llamo a esta plataforma. Al mismo tiempo al doctor Héctor Arias Bustamante como presidente de la asociación, para que haga la lectura y formal entrega de esta placa en reconocimiento póstumo al doctor Joaquín Luciano. Yo quisiera que me acompañaran a los miembros de la directiva de la asociación, a Carlos Hernández, expresidente de nuestra asociación, al doctor Rafael Alburquerque, expresidente de nuestra asociación. La Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social otorga este reconocimiento post-mortem al maestro del Derecho Laboral Dominicano, licenciado Joaquín A. Luciano L., cuyo legado académico, rigor doctrinal e entrega incansable al estudio del derecho del trabajo y de la seguridad social, su don de gente y extraordinaria condición humana han dejado una huella profunda y permanente en los laboralistas de la República Dominicana. En ocasión del 15º Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en su honor, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 27 días del mes de noviembre del año 2025. Esto nos refleja la admiración, el respeto que se merece Joaquín Luciano. Las palabras siempre van a ser cortas cuando nos refiramos a él. Hay que decir muchas cosas de él. Como dijo Javier, él fue juez laboral y fue el primero que conoció los asuntos laborales con el nuevo código y se quitó la toga de abogado y se puso la toga de juez, y nadie cuestionó su actuación ni una sentencia dictada por él. De abogado litigante se convirtió en juez, con el respeto de todos. En el ámbito del derecho colectivo, Joaquín era una autoridad.
tuve la suerte de compartir con él y con Bienvenida jornadas terribles de negociación. Solo se nos fue de la mano aquella huelga del sector de transporte de combustible, porque no pudimos más. Resolvimos el problema de Refinería Dominicana de Petróleo, resolvimos muchos más. Resolvimos un conflicto en una empresa minera transnacional que, óigame, la audiencia de desafuero sindical concluyó en un acuerdo donde los trabajadores infractores reconocieron su falta. Y el magistrado, el tío, que tenía un don de justicia increíble, un conciliador sin par, buscó una solución prácticamente igual a la del rey Salomón. Partió al muchachito por la mitad, pero todos salimos conforme. En el ámbito individual estuvimos en tribuna contraria. En una ocasión, en la segunda sala de la corte, estábamos, no recuerdo el caso, Bienvenida, pero era un caso gordo, ustedes de un lado y nosotros de otro. Y el juez y los jueces dijo, oh, pero aquí hay 2 cuadras estilistas que están litigando. ¿Tú te acuerdas? Ese era Joaquín Luciano. Después estuvimos juntos en varios casos de profundidad grandes en el ámbito individual. Lo compartimos. Y voy a decir esto para finalizar. Yo creo que debemos recordar a Joaquín Luciano, sobre todo las nuevas generaciones de abogados, por su ética, su ejercicio limpio. No todo es dinero, no todo es cuota litis. Tenemos que mejorar el ejercicio, la relación con los colegas, ser leales, honestos en el ejercicio, sin bajar la guardia en la defensa de nuestro cliente. Joaquín tuvo una peculiaridad cuando empezó el Código de Trabajo, que ninguno sabíamos de eso. Oferta real de pago, penalidad del desahucio del artículo 86. A mí me tocó en varias ocasiones que tenía una litis con otro compañero, con Rudy Nolasco, con Prim, desgraciadamente fallecido, que no nos entendíamos con la oferta. Y llegamos a un acuerdo, vamos a poner Joaquín. Y cogíamos para allá. Uno planteaba su posición y yo planteaba la mía. Y Joaquín era el árbitro y las aceptábamos. Nos íbamos con el rabito entre las piernas y yo tenía que pagar. Me daban la razón muchas veces. Tuvimos unas discusiones largas que no voy a entrar en detalle porque esos son armas del litigio. Tuvimos una discusión larga y tendida porque él tenía una concepción muy particular del fuero sindical y las causas que provocaban el despido. Yo decía que no rabiosamente, hasta le decía, pues tú eres loco, Joaquín. Y le decía, ¿qué pasó? Y se lo dejo de tarea. Recientemente el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que lo único que faltó que fuera firmada por Joaquín Luciano. Acogió la tesis de él. No se la voy a decir, se lo dejo de tarea y búsquenla. Creo que esto será un recuerdo imborrable para Joaquín Luciano, que vivirá en el corazón de todos nosotros, porque era admirable Joaquín Luciano, sencillo. Esa sencillez muchas veces ocultaba su tremenda capacidad, su dedicación. Esa letra chiquita que escribía en un papelito, era un memorial chiquitico, que yo cuando litigábamos juntos y nos sentábamos a discutir letra, digo, pero ¿cómo yo puedo leer eso? No, escríbemelo grande. Nércida, en el recuerdo de Joaquín Luciano, te doy este presente. Vamos a ponernos así.
Qué bueno es saber que voy a pronunciar unas palabras de agradecimiento después de haber escuchado tanto testimonio de personas que acompañaron a Joaquín en su profesión y en el momento y en los lugares en que ejerció su profesión, dando muestra, dando testimonio de cuál fue su obra. Esa es una cuestión indescriptible. Es algo que las palabras a uno no le llegan, porque el orgullo más grande que una familia debe de sentir es cuando a un ser querido, a una persona que, como en mi caso, compartí 50 años de vida de matrimonio, nos llena de mucho orgullo y satisfacción haber escuchado todo lo que escuché aquí de él y de sus compañeros. También, como mi querido Arias Bustamante, uno se emociona y ustedes entenderán que hay razón. Y Javier también. Querido doctor Rafael Alburquerque, Samuel Arias Bustamante, Javier, y todos los que aquí han hecho un esfuerzo por hacer este reconocimiento en el día de hoy a una persona que efectivamente su último aporte al derecho del trabajo lo hizo una semana y media antes de fallecer. Creo que esa angustia de él aportar a ese proceso de discusión del Código de Trabajo, que no es código laboral, que es código de trabajo, como siempre me corregía, ese esfuerzo que hizo sobrehumano, que lo llevó hasta el agotamiento crónico, que pasó el fin de semana completo revisando la propuesta que se había hecho, revisando las modificaciones que se habían planteado y poniendo él su punto de vista, creo que fue lo que más contribuyó a estresarlo y a llevarlo a un estado de angustia, porque cuando terminó de hacer el trabajo, pensó que se le había desaparecido. Y se pasó viernes, sábado y domingo trabajando en eso, y el lunes cuando iba a imprimirlo no lo encontraba. Después de eso, en la semana lo ingresamos, pero yo encontré el trabajo. Y la ADAL depositó el trabajo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y ahí reposan sus puntos de vista con relación a ese código. Código que ya, junto al doctor Alburquerque y a una comisión que se designó en el año 2013, ellos habían manoseado, discutido, aprobado, llegado a consenso, como todo lo que aquí pasa en materia social. Se manosean mucho las cosas, pero nunca se aprueban. El 95% de lo que hoy se está discutiendo había sido consensuado en el 2013 con la participación del doctor Alburquerque, Joaquín Luciano, Marisol Vincent y una playa de abogados laboralistas. Es lo mismo que se ha aprobado. Y tal como decía el maestro Alburquerque, y que él lo acogió, el Código de Trabajo no produce empleo. Y él acogió esa frase, decía, no produce empleo, las actividades económicas producen empleo, y el Código de Trabajo regula el funcionamiento de ese empleo. Y lo estoy citando ahora porque justamente en octubre 13,
el Caribe hizo un relato, le hizo una entrevista a Joaquín Luciano, y lo primero que cita es a la doctora Alburquerque, con relación a esa palabra, del concepto que él tenía de las leyes y de la ejecución de las leyes cuando se trata de la actividad económica. No soy ajena al tema. Tuve el privilegio de participar en la elaboración de ese código de 1992. Del 92 a la fecha, ya lo decía nuestro ministro de Trabajo, las luchas sociales aquí, las huelgas generales cesaron. Pero la década perdida de los años 80 fueron de huelga, de protesta, de movilizaciones, que en aquel momento yo era dirigente sindical y estábamos encabezando esas luchas, esas huelgas que mantuvieron al país realmente en una retranca desde el punto de vista de su desarrollo, y que muy bien el maestro Óscar Hernández nos acompañó en aquel diálogo tripartito del año 85, tanto como Néstor de Buen, en Jarabacoa, con Monseñor Agripino y con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y qué bueno que nosotros logramos concertar, después de muchos años, en el año 92, hacer realidad esa ley, porque a fuerza de muchas huelgas, a fuerza de muchas movilizaciones, el doctor Balaguer nombró una comisión de los mejores especialistas que habían aquí en esos momentos, y que hay, y que seguirán siendo por muchos años, el doctor Alburquerque, el doctor Milton Guevara y el doctor Lupo Hernández Rueda, como miembro de la comisión que fuera para que modificara el Código de Trabajo. Pero ellos, algunos artículos, porque cuando eso era, nosotros hablábamos de la libertad sindical y de la seguridad social, pero ellos se fueron más allá, hicieron una revisión íntegra de ese código y prácticamente lo trajeron del 51 al 92. Y en ese año 92 nosotros logramos, éramos legisladores en ese entonces, que ese código se aprobara, pero como siempre el diablo nunca duerme en su cama, se nombró una comisión para hacer el reglamento del Código de Trabajo, el cual pensaba ser cambiado totalmente lo que decía el dispositivo de la ley. Entonces nosotros nombramos como trabajadores al doctor Julio Aníbal Suárez, que hicieron una mutual perfecta, el doctor Alburquerque, Milton Ray y Lupo, y tenemos hoy ese Código de Trabajo que ya necesita adaptación, necesita adecuarse a los nuevos tiempos, pero que me llena de satisfacción que hasta el último suspiro que tuvo Joaquín estuvo pensando en la necesidad de que se hiciera el cambio, pero que no se retrocediera en la conquista que los trabajadores habían logrado en esa época. Yo creo realmente que al estar aquí hoy me siento más que orgullosa y satisfecha de la vida que él llevó como profesional, como padre de sus 3 hijos que por suerte y por orgullo tienen la misma filosofía de su padre y tal vez de su madre. Pero realmente es una filosofía de familia. Miren, sus hermanos, profesionales de larga data de este país, reconocidos, premiados, con la misma humildad que tenía Joaquín Luciano. Nadie piensa lo que son esas personas que están ahí, pero sin embargo los libros, los periódicos, la historia de cada una de las cosas grandes que se hacen en ese país, usted encuentra uno de esos lucianos que son parte de esos esfuerzos que hay, ya sea en consultas internacionales, ya sea en fabricaciones de presas, ya sea en la escritura de libros. Ahí están los lucianos con toda la humildad que esa familia le caracterizó, por lo cual yo me siento muy orgullosa de mis hijos, de mi esposo, de mis cuñados, de sus padres, pero sobre todo de todos ustedes que están aquí hoy acompañándonos para dar testimonio de lo que fue su vida. Muchísimas gracias por esta distinción. Muchas gracias, doña Nélcida. Enhorabuena. Qué agradable momento, qué merecido homenaje. Vamos a darle otro aplauso al profesor, sí. Me gusté a Javier que a Pochocho.
que le diéramos ese aplauso. Yo de verdad que como que no me iba a salir de ahí, decirle al profesor, ay señor, por favor, un poquito de respeto. El pochocho. Bueno, por lo menos supimos de la familia que es precioso. ¿Ves? Entonces, siendo así, bueno, pues bien merecido también. Bueno. Ay, el poche. Bueno, nada, muy emotivo y muy bonito el momento, muy agradable. Gracias a la familia por habernos acompañado. Gracias, Nelsida. Gracias al profesor Bustamante, gracias a Javier, a todos los que han hecho posible que hagamos este tan merecido homenaje al profesor, al maestro Joaquín Luciano. Bien, inician